Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras apoyó la iniciativa del presidente Gustavo Petro de hacer una constituyente. El argumento de Vargas Lleras es que una asamblea constituyente sería muy desfavorable para el presidente Petro. Este se pronunció al respecto. Aseguró que el exvicepresidente Vargas Lleras se equivoca, pues la constituyente no se resuelve entre políticos tradicionales, sino con el pueblo. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Expresidentes de la Corte Constitucional le piden claridad al presidente de la República, Gustavo Petro, en su propuesta de constituyente. El exmagistrado Luis Guillermo Guerrero advirtió la posibilidad de una ruptura institucional. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional denunció penalmente al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar. Los indican de varios delitos por haber adjudicado la licitación de los pasaportes a la firma Thomas Gregg & Sons cuando él estaba en el cargo. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Informe de contaminación global revela que solo 7 países tienen una calidad del aire saludable para su población. Nicolás Maduro califica de terrorista y criminal al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Estados Unidos habilita ley que permite a la policía arrestar y deportar a los migrantes indocumentados en Texas. Ex asistente de Trump comienza a cumplir sentencia de prisión por desacato. Ejército israelí lanza nuevos ataques contra Rafah que dejan al menos 20 muertos. Un nuevo informe global sobre contaminación reveló que nada más 7 países tienen una calidad del aire saludable para su población. Según el estudio de IQ Air Global, una organización suiza dedicada a la calidad del aire, solo Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia, Mauricio y Nueva Zelanda cumplen los límites de la Organización Mundial de la Salud para las partículas PM2.5, las más dañinas para la salud humana, es decir, que cuentan con una calidad del aire considerada saludable para la población, mientras que otros países como Bangladesh, Pakistán y la India encabezan la lista de países con la mayor contaminación atmosférica del planeta. El estudio analizó en total 134 países y regiones y halló que la inmensa mayoría de los países incumplen la norma según la cual los niveles medios anuales de PM2.5 no deben superar los 5 microgramos por metro cúbico. Entre estos países está Colombia. Además, solo el 9% de las más de 7.800 ciudades analizadas en todo el mundo registraron una calidad del aire que cumplía la norma de la OMS. Según el informe, la crisis climática provocada por el hombre, impulsada por la quema de combustibles fósiles, desempeñaba un papel fundamental a la hora de influir en los niveles de contaminación atmosférica. El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó al opositor Leopoldo López y al expresidente de Colombia Álvaro Uribe de conspirar contra las elecciones de Venezuela. Con terroristas. Durante su programa semanal de televisión, el presidente Nicolás Maduro arremetió contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, luego de que se reuniera con el opositor Leopoldo López, acusándolos de conspirar contra las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. A un terrorista, un asesino, un criminal, prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, en Colombia reunido con otro terrorista, criminal, antibolivariano y antivenezolano, Álvaro Uribe Vélez. Tengo información de planes que preparan ellos para atacar los estados vecinos. Por lo que pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los venezolanos estar alerta para defender la paz, la estabilidad y la seguridad del país. Y no pueden venir estos terroristas de los apellidos a tratar de sabotear a Venezuela para tratar de perturbar nuestra recuperación económica y perturbar la fiesta electoral de la democracia que vamos a tener el 28 de julio. El gobierno de Maduro ha señalado a Leopoldo López y a Uribe por numerosas conspiraciones, algunas de ellas, según la Fiscalía venezolana, planes para asesinar al presidente.
El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos aprobó la ley antimigrantes de Texas, la cual permite a la policía detener y expulsar a personas extranjeras que hayan ingresado de forma ilegal a los Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la ley SB4 o ley antimigrantes puede entrar en vigor mientras un tribunal federal inferior de apelaciones evalúa su legalidad. La normativa otorga a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera ilegalmente, excepto en escuelas, hospitales y lugares de culto. La ley también contempla delitos menores hasta graves, que pueden ser castigados con multas hasta de $2.000 y condenas de hasta 20 años de prisión para quienes reingresen irregularmente a Texas después de haber sido deportados, dependiendo de los antecedentes penales y migratorios de la persona. Por su parte, el gobierno del presidente Joe Biden argumenta que la ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales al interferir con la potestad del gobierno de Washington para regular la migración. En México identificaron a 3 colombianos que aparecieron sin vida con un letrero firmado por el Cártel Jalisco. 3 cuerpos aparecieron en un lote baldío entre Puebla y Santa Cruz Alpuyaca, en México. Tras varios días de hallazgos, se conoció que se trata de colombianos, quienes habían llegado meses atrás al país en un intento por cruzar la frontera a Estados Unidos. Al llegar al lugar del hecho, las autoridades mexicanas corroboraron que las 3 personas tenían signos de violencia. Estaban envueltas en plástico y junto a ellas había una cartulina con un mensaje que estaba firmado por el grupo delincuencial Cártel Jalisco Nueva Generación, que los calificaba de ser supuestamente extranjeros gota a gota. El letrero afirmaba que todo extranjero que fuera a delinquir a Puebla así iba a quedar. Las investigaciones fueron asumidas por la Fiscalía General del Estado, quien estableció que los cuerpos pertenecen a un hombre y 2 mujeres, de nacionalidad colombiana. Son Luisa Fernanda Rodríguez, Carolina Álvarez y Diego Álvarez. Estos 2 últimos eran hermanos, los 3 eran natales de Ibagué. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso un programa nacional para involucrar a los votantes latinos en las elecciones presidenciales. La iniciativa Latinos con Biden busca captar el apoyo del electorado hispano para el actual presidente, aprovechando su visita a los estados clave de Nevada y Arizona, donde la población latina tiene un gran peso. El líder demócrata, que optará a la reelección en las elecciones de noviembre, busca estrechar lazos con esta comunidad que representa el 22% del electorado en Nevada y el 25% en Arizona, considerados estados bisagra porque podrían decidir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Biden busca que las políticas que ha implementado su gobierno para ayudar a la comunidad hispana funcionen para atraer a esta población en estas elecciones para el futuro de Estados Unidos. En general, el programa Latinos con Biden consistirá en eventos tanto en internet como presenciales para conseguir voluntarios que toquen puerta a puerta en las elecciones y movilicen a otros votantes que hablen con familiares y amigos sobre los comicios. El ex asesor de Donald Trump, Peter Navarro, se entregó a las autoridades de una cárcel federal de Miami por desacato al Congreso. El funcionario de la Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump, se entregó para cumplir su sentencia de 4 meses tras negarse a cooperar en la investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. Los ataques en Gaza no cesan. En las últimas horas, al menos 20 personas perdieron la vida por bombardeos israelíes. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo contra Rafah, donde al menos 20 personas perdieron la vida, al tiempo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Benjamin Netanyahu acordaron que Israel enviará una delegación a Washington para tratar vías alternas sobre la invasión de Rafah. Aunque para el primer ministro de Israel, la ofensiva es necesaria para ganar la guerra. להיכנס לרפיח. לא לגבי הצורך לחסל את החמאס, הצורך להיכנס לרפיח. אנחנו לא רואים דרך לחסל את החמאס מבחינה צבאית, בלי להשמיד את הגדודים הנותרים הללו.
אנחנו נחושים לעשות את זה. Además, el ejército dio por finalizada la incursión iniciada a principios de marzo en Khan Yunis, donde de acuerdo a reportes, al menos 100 milicianos fueron abatidos. Mientras tanto, en medio de la grave crisis humanitaria, miles de personas intentan sobrevivir a los constantes ataques y a la crisis humanitaria que ha generado la muerte de niños por desnutrición, elevando la cifra de fallecidos a al menos 31.819 personas desde el estallido de la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos se pronunció ante la inseguridad alimentaria en Gaza. 100% of the population in Gaza is at severe levels of acute food insecurity. That's the first time an entire population has been so classified. Por su parte, mediadores del conflicto guardan la esperanza de llegar a una tregua entre Israel y Hamas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue demandado por una ex asistente de la policía quien asegura haber sido agredida sexualmente en 1993 mientras ambos trabajaban para la oficina de tránsito. La demandante aseguró que Adams le exigió actos sexuales a cambio de ayudarla a conseguir un ascenso que anteriormente le había negado. Por su parte, el mandatario dijo que eso nunca sucedió y que no recuerda haber conocido a esa persona durante su estancia en el departamento de policía. China le impuso una nueva multa a la gigante inmobiliaria Evergrande por falsificar sus ingresos. La multa es de $581 millones. La falsificación de ingresos habría sido equivalente a $78.000 millones. Este caso sería uno de los mayores fraudes financieros de la historia. Brasil batió récord histórico en casos de dengue, con más de 1,88 millones de contagios en poco más de 2 meses y medio, frente a los 1,68 de todo el 2015. Según el Ministerio de Salud, la enfermedad, que es transmitida por un mosquito y que provoca fiebres altas, ha causado la muerte de 561 personas y el alto contagio se debe al cambio climático. La Policía Federal de Brasil le presentó cargos al expresidente Jair Bolsonaro por fraude en el certificado de vacunación contra el COVID-19. Según las autoridades, hay indicios de asociación para delinquir y uso de datos falsos dentro del caso que investiga una red ilícita en la que presuntamente participaron militares, políticos y médicos para falsificar cartillas de vacunación. De esta manera, Bolsonaro y sus allegados pudieron saltarse las restricciones sanitarias en otros países durante la pandemia. En Italia empezó a operar el primer perro robot policía que este martes atendió una amenaza de bomba. Saeta es el primer perro robot policial de Italia y fue el encargado este martes de entrar al Ministerio de Cultura italiano después de que las autoridades recibieran una amenaza de bomba. Esta fue la primera misión de este robot asignado al Escuadrón de Desactivación de Bombas de Roma y se utilizó para ayudar a identificar la presencia de algún artefacto explosivo. Saeta, único en su clase en todo el país, trabajó junto con una perra biológica llamada Olimpia. El perro robot puede ser dirigido desde 150 metros de distancia para operativos de reconocimiento de alto riesgo. Además, es capaz de subir escaleras, abrir puertas y recuperar objetos, así como alcanzar terrenos inaccesibles para vehículos y cuenta con sensores que funcionan para identificar elementos explosivos. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El país sigue esta noche hablando sobre la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En general se escucha por todas partes oposición a la idea, pero sorprendentemente el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras anunció hoy que apoya la idea, la iniciativa del presidente Petro. El doctor Vargas Lleras es nuestro invitado esta noche. Usted sorprendió a todo el mundo, doctor Vargas Lleras, con esa posición que anunció hoy en Blue Radio, en el sentido de que apoya la idea. Así es, Yamit.
Estuve meditando el fin de semana, me sorprendieron mucho las declaraciones del presidente Petro el día viernes. Allá la forma en que lo hizo, el tono de voz, la amenaza velada al Congreso de la República a que si no le aprueban sus nefastas reformas, entonces estaría pensando en convocar a una constituyente. Yo pensándolo bien, le compro la idea, que proceda a iniciar ya, pero ya, el proceso de convocatoria a una constituyente, para que muchos colombianos podamos participar y de una vez por todas exploremos cuál es el sentimiento de miles y miles de colombianos, porque el doctor Petro parece ser el único que interpreta al pueblo colombiano y eso no es así. De manera que a mí sí me gusta que logremos reunir cierto consenso político para que cuando él radique su iniciativa en el Congreso, que debe ser aprobada en Senado y en Cámara, tengamos el suficiente apoyo y le aprobamos su constituyente. Eso sí, la ley reglamenta las condiciones en que debe convocarse la constituyente, que en mi criterio no son muchas. Que empiece a regir una ley de garantías. Pero perdón. Le termino la idea, que empiece a regir una ley de garantías. Segundo, que el gobierno haga un esfuerzo para que todas estas estructuras criminales no capturen a la población en donde hoy operan. Y tercero, como lo señala la Constitución, pues tiene que definir un periodo de tiempo, un temario y un número de miembros a ser convocados. Pero para que nuestros televidentes lo sepan, es un proceso complejo, porque primero el presidente tiene que presentar al Congreso. Pero es que usted no me ha dejado preguntar. La iniciativa. Es que, doctor Lleras, excúseme, le interrumpo. Es que el asunto es ese. El señor presidente anunció o sugirió que no pasa por el Congreso. Es que la norma lo exige, tiene que ir al Congreso. ¿Quién lo exige? La ley 775, que es la ley reglamentaria de las consultas particulares. ¿Qué dice la ley? La ley lo que dice básicamente es que la iniciativa debe ser aprobada en una y otra Cámara. Luego ir a control de la Corte Constitucional. ¿Qué dice, doctor Vargas? Luego ir a control de la Corte Constitucional. De la Corte. Pero eso no es para que se elijan los constituyentes, sino para que se le pregunte al pueblo colombiano si desea o no que se elija una constituyente. Si las 2/3 partes de los colombianos inscritos en el censo electoral manifiestan su conformidad, entonces se procede a elegir una asamblea constituyente. El asunto... Es un camino largo, cierto, pero hay que iniciarlo ya. Pero perdóneme, doctor Vargas. Es que el presidente Petro sugirió que la convocatoria de una constituyente no tiene por qué pasar por el Congreso. Está equivocado. Pues no Precisamente eso fue lo que la Constitución del 91 quiso evitar. Es que ya no es posible, como lo hizo Rojas Pinilla en su momento y César Gaviria, después de la 7ª papeleta, convocatoria que le aprobó la Corte Constitucional en su momento, ambos mediante decretos de emergencia, apelar hoy en día a esa misma fórmula. Pretenderán hacerlo, pero para eso tenemos a la Corte Constitucional. Es decir, doctor Vargas Lleras, lo que usted dice es el acto de convocatoria que produzca el presidente Petro para una Asamblea Nacional Constituyente, sin consultar al Congreso, ¿debe ir primero a la Corte Constitucional? No exactamente. El acto que apruebe el Congreso debe pasar el control de constitucionalidad posteriormente en la Corte, pero es posterior a la aprobación en el Congreso. Pero es que el presidente Petro dice que no va al Congreso.
pues entonces está muy equivocado. Pero eso lo dice usted. No, no lo digo yo. Pero es que él lo dice lo contrario. Porque entonces no se ha leído la ley reglamentaria, pero los procesos de consulta. Pero ¿cómo cree uno, doctor Vargas Lleras, con todo respeto, que el presidente no conoce una ley? Les invito a que la lean. Pero es que sabe una cosa, doctor Vargas. La Corte, la Constitución no es clara, no es muy clara ahí. Sí, pero la ley que le menciono es la ley reglamentaria del artículo de los mecanismos de participación ciudadana. La ley es suya, ¿no es cierto? Fue expedida en el año 2015. ¿La presenta usted? Pues yo era ministro del Interior para esa época. Para reglamentar la Constitución. Y esa ley es la que reglamenta que no se puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al Congreso. Sin surtir los dos pasos, el trámite de aprobación en el Legislativo y también en la Corte Constitucional. Es que con eso se quiso cerrarle el paso a una probable reforma constitucional que no surtiera un control de legalidad o de constitucionalidad. Pero mire, doctor Vargas, ¿por qué decidió usted apoyar la idea del presidente Petro? Porque es que me parece excelente. Es una idea excelente que podamos anticipar el proceso de elecciones del 2026 y midamos la temperatura que hoy tienen los colombianos, donde yo me atrevo a pensar que millones y millones piensan que vamos por mal camino, que no comparten las reformas que se están tramitando en el Congreso, que no creen en la reforma a la salud, que están en desacuerdo con que el ahorro de millones de colombianos vaya a ser trasladado a Colpensiones, con que, bueno, miremos qué argumentos da el doctor Petro. Uno, que quiere mejorar la educación, no necesita ninguna norma legal para mejorar la educación. Basta que le asigne más presupuesto y él, como tiene tan buenas relaciones con FECODE, no necesita hacer nada para mejorar la educación. Que quiere enfrentar el problema de las drogas. Yo no sé qué criterio tienen sobre cuál es el manejo que le quieren dar al problema de las drogas, porque el país está invadido de coca y ya no volvimos a aspersar ni sustitución voluntaria ni forzosa. Que en igual forma quiere adelantar la reforma agraria desde que llegó al gobierno. Los agricultores y los ganaderos le ofrecieron venderle los millones de hectáreas que necesitara y ya vamos a completar 2 años y no ha ocurrido nada. No. Este verdadero desafío y la amenaza que le sigue haciendo al Congreso es simplemente una presión. O me aprueban estas leyes o les convoco una constituyente. Y los revoco. Y yo pienso que sería formidable que convocara una constituyente. Yo estaría dispuesto a ser parte de esa constituyente si el pueblo colombiano me elige. Y anticipamos la controversia política 2 años. Pero en este gota a gota en el que vamos, hay que evitar a toda costa que hagan el menor daño posible, el mayor daño posible. Y entonces a mí sí me parece muy conveniente que apoyemos a Petro en su magnífica idea de convocar una constituyente y enfrentemos a ver ante el pueblo colombiano ¿quiénes tienen la razón? Es decir, doctor Vargas, ¿usted apoya a la constituyente para revocar al presidente? No, hay quienes dicen, usted lo acaba de decir, que en la constituyente puede ser posible que se revoque el Congreso, como ya ocurrió una vez. Sí, señor. Pero también ya sabemos que esa constituyente tendrá que ocuparse de uno de 2 caminos. O de la intención de Petro y su gobierno de perpetuarse más allá del 2026, o de la intención que tenemos muchos de revocarlo, que es recortarle el periodo constitucional. Pero todo en el marco de la democracia, que puede ser una asamblea constituyente elegida por el pueblo colombiano.
La Asamblea Nacional Constituyente, si se convoca, no se reunirá, haciendo bien las cuentas, antes de unos días en que termine el gobierno del presidente. Es un proceso largo. Ah, sí, largo. Sí. En consecuencia, revocar al presidente cuando le faltan 2 o 3 meses. No, porque es que tampoco es que le falte tampoco. Le falta todo este año prácticamente, año 2025 y 2026. No vamos ni siquiera en la mitad del periodo. Y aquí estamos reformando todas las leyes, pero a cuentagotas y para mal. Esto es un sufrimiento de cuentagota del día a día. De una vez encaremos todas las reformas que el presidente quiere adelantar en el marco de una asamblea constituyente, a donde iremos todos quienes estamos en desacuerdo con esas reformas, y que sea ese el escenario para debatir estos temas. La Asamblea Nacional Constituyente, doctor Germán, ¿tiene facultades constitucionales para revocar al presidente de la República? Puede tener facultades dependiendo del mandato que reciba. Pero si ya esto lo vamos a volver un pugilato político, pues planteémosle a los colombianos con la mayor franqueza qué rumbo quieren tener. Lo que no es dable, y quiero que me entienda, es que nos siga amenazando al Congreso y a los colombianos con su llamada Asamblea Constituyente. Que no nos siga amenazando, que estamos listos a caminarle a esa Asamblea Constituyente y confrontarlo en el marco de un proceso democrático. Y si de mí depende que en el Congreso se tramite su proyecto con celeridad, estoy perfectamente de acuerdo. Pero a ver, mira, es una perversidad. Mira un asunto, doctor Vargas. Es indispensable. Bueno, no le digo que no, le voy a decir alguna cosa. Usted me mira con cierta sorna. Le acepto que en parte esto puede tomar todo el tiempo que resta del actual gobierno en este debate. Entonces, eso también tiene mucho de positivo. Nos habremos librado de seguir discutiendo tan nefastas reformas que promueve este gobierno. No, pero es que no es, mi sonrisa no es sorna, no es sorna, sino es pensando que usted le aceptó la palabra o la propuesta al presidente Petro, pero para revocarlo a él. Pero eso ya lo vivimos en el pasado. ¿No recuerda usted cuando el doctor Andrés Pastrana quería revocar al Congreso de la República? Se lo perdió. Y el Congreso de la República resolvió aceptarle el reto y aceptó que fuéramos a un plebiscito, pero donde también se incluyera la posibilidad de ser el revocado. Y hasta ahí le llegaron los ínfulos en ese entonces. Pero mire, doctor Germán. Pero, a ver, yo le pregunto una cosa. ¿Qué pasa, Yamit, si esta propuesta de cogerle la caña al presidente, y esperemos no se vaya a patraciar, se le abre paso en el Congreso? ¿Usted cree que hoy el doctor Petro sacaría unas inmensas mayorías que le permitieran controlar el rumbo de una constituyente? Yo no lo creo. Con un 30%, si tenemos por qué creerle a las encuestas, jamás controlaría el devenir de una constituyente. Una pregunta, doctor Germán. ¿O no tiene muy presente lo que ocurrió en Chile? Boric encarando al Congreso con una constituyente y le tocó salir con el rabo entre las piernas, porque la mayoría de miembros de la constituyente le fueron adversos. Doctor Germán, mire, ¿quién decide finalmente si la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe ir o no, primero, al Congreso de la República? Le preguntaba al doctor Vargas Lleras, ¿quién decide institucionalmente si la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente debe ir primero al Congreso de la República? Yo creo que debe ir primero, porque así lo señala la ley 1775. Usted
menciona la posibilidad de que el presidente omita al Congreso y la convoque directamente. Sí. Bien sea que usted tenga la razón o que yo la tenga, todo finalmente estará en manos de la Corte Constitucional, que para cualquier caso tiene que aprobarla. Es decir, usted dice que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que hacer el presidente de la República debe ser decidida constitucionalmente por la Corte. Sí, de todas maneras. Así, el procedimiento que la ley señala es, una vez sea aprobado en Senado y Cámara, de todas maneras tiene que surtir el control de constitucionalidad en la Corte. Si usted, y en eso no me voy a enfrascar, sostiene que el presidente puede convocarla directamente, de todas maneras ese acto administrativo también tiene que ser refrendado por la Corte Constitucional. Tal como ocurrió en el año 90 con la constituyente que convocó en ese entonces el presidente Gaviria y que también le fue aprobada en la Corte Constitucional. Pero mire, doctor Vargas, ¿qué está pasando en Colombia tan grave que sea necesario convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Pues sí, están pasando muchas cosas graves, yo creo que sí, pero es que lo de la convocatoria no me lo inventé yo, pero claro que están pasando muchas cosas graves. El orden público se ha deteriorado en todo el territorio nacional. Yo creo que esto de la paz total simplemente ha servido para que estas estructuras criminales afiancen su control territorial y afiancen sus negocios ilícitos. ¿Qué ha pasado? Que todo el país nuevamente está extorsionado, boleteado, desde la gente más humilde hasta los empresarios más ricos. ¿Qué ha pasado? Que la economía va muy mal, que este gobierno resolvió modificar las reglas en materia de asignación de subsidios y hoy tenemos a la construcción venida a menos. ¿Qué más ha pasado? Que este gobierno modificó unilateralmente los contratos de concesiones y hoy el sector de infraestructura está paralizado. ¿Qué más ha pasado? Que ha resuelto implementar la reforma a la salud aún sin que ésta sea aprobada. Y eso ha profundizado la crisis en la salud. ¿Qué más ha ocurrido? Que este gobierno ha enviado los peores mensajes al sector petrolero, minero y gasero. Empezando por el de la semana pasada, cuando el director de Ecopetrol, el gerente de Ecopetrol, nos anunció que a partir del año entrante vamos a importar gas de Venezuela. ¿Usted se imagina este país perdiendo su autosoberanía en materia energética? Muy grave, pienso yo. No, sí han pasado muchísimas cosas. Por eso le digo que millones de colombianos creemos que esto va por muy, muy mal camino. Y por eso pensamos que si el doctor Petro es tan avesado a ofrecernos una constituyente, lo menos que podemos hacerle es raparle la mano. Además, porque el propósito de la constituyente es un buen motivo. Por mi oficina desfilan centenares de personas que me preguntan qué podemos hacer, qué debemos hacer. ¿Qué mejor objetivo que el de una constituyente para ponernos todos a trabajar en torno a ese propósito? Al de revocar al presidente. De frenar todo lo que está haciendo. Por eso, revocarlo. No, pues es que ese, ya le digo que es una discusión que surgirá en el marco de la constituyente. Él, como ya se advierte, pretenderá prolongar su periodo. Y usted, si es elegido, y nosotros, pues si ganamos la constituyente, pues a cortarlo. Pero a eso se expone el doctor Petro cuando le ofrece al pueblo colombiano convocar una constituyente, y ese es el desafío que personas como yo le aceptamos. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene facultades para recortar el periodo constitucional del presidente. No las tiene. Pero como ya anteriormente se ha dicho, o se dijo en la última constituyente, si la constituyente resuelve ser omnímoda y abrogarse todos los poderes más allá del marco legal a través del cual fue convocada, ¿podría surgir esa posibilidad?
porque la constituyente en ese momento tiene todas las facultades que le ha otorgado el pueblo. Así fue la vez pasada, que desbordó el marco legal que le fijaba sus competencias. Y usted lo que está diciendo, doctor Vargas, y excúseme que sea su intérprete, listo, vamos lo apoyamos. Cojámosle la caña. ¿Para revocarlo a usted? Pues para consultar la opinión de millones de colombianos, saber qué están pensando sobre la coyuntura que vive este país. ¿Qué están pensando que puede ser el inmediato futuro? Y sobre todo, de una vez por todas, irles despejando los temores de lo que puede hacer los intentos de este gobierno para perpetuarse en el poder más allá del 2026. Si el presidente Petro ha sugerido que no va a consultar al Congreso de la República para convocar a la constituyente, ¿lo puede hacer él independientemente del Congreso? Pues tratará de sacar un decreto de emergencia, pero por eso le digo que ahí ya quedaremos en manos de la Corte Constitucional. Pero es que no necesita eludir al Congreso. Muchos le hemos ofrecido que le ayudaríamos a reunir el consenso político para que su propuesta sea aprobada en una y otra Cámara. Para revocarlo a él. Pero yo no me inventé esa propuesta. Fue él el que en la ciudad de Cali salió amenazante una vez más a que él era la voz del pueblo. Y esa voz del pueblo estaba pidiendo una constituyente. Y hay algunos que pensamos que sí, que llegó el momento de tomarle la palabra y comprometernos con ese proceso. Confiados en que la mayoría del pueblo colombiano nos terminará dando la razón. Usted dijo esta mañana en Blue Radio, apoyemos la constituyente de Petro para que no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. Así es. Es que el viernes lo menos que hizo fue decirle al Congreso de la República que o le aprobaban las leyes tal como las había presentado o les convocaba una constituyente. ¡Convóquela! Estamos listos a aceptar ese desafío. Con usted como miembro de la constituyente. No, yo sí ofrezco presentarme a participar de ese proceso. Pero entonces no amenace más, convóquela, que muchos sectores estamos listos a afrontar ese desafío y a ayudarle a sacarla adelante, con todo lo que eso significa, de bueno y de malo. Doctor Germán Vargas Lleras, muchas gracias. Gracias, Yamit. Muy amable. Gusto estar. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1. CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Vargas Lleras apoya constituyente para proponer recortar gobierno de Gustavo Petro. El ex vicepresidente dice que si se aprueba constituyente, buscará ser elegido para pedir fin al gobierno Petro. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, responde a Vargas Lleras y dice que constituyente no es para dividir. Vargas Lleras se equivoca, dice presidente Petro. Solo es una idea del presidente, dice ministro de Justicia. Estados Unidos alerta sobre devastación ambiental en Colombia por minería ilegal. Milagroso rescate de parapentistas. Estuvieron 7 días atrapados por mal clima en la Sierra Nevada. Clan del Golfo dice que acepta diálogo con el presidente Petro. Comienzan a cobrar valorización por obras ejecutadas. Alerta en la DIAN por ajustes presupuestales.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras anunció su apoyo a la iniciativa de una constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro, pero precisó que sería para medirse en las urnas y que si el pueblo lo decide, acortarle el mandato. Corte Constitucional. Germán Vargas Lleras, además de haber sido vicepresidente de la República, fue 3 veces candidato presidencial. Y hay quienes dicen que la sorpresiva aceptación de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo propuso el presidente Gustavo Petro, es el punto de partida para su 4ª campaña presidencial. En Pregunta Yamid explicó por qué le acepta la propuesta al mandatario de los colombianos. Que millones de colombianos creemos que esto va por muy mal camino. Y por eso pensamos que si el doctor Petro es tan avesado a ofrecernos una constituyente, lo menos que podemos hacerle es raparle la mano. Además, porque el propósito de la constituyente es un buen motivo. Por mi oficina desfilan centenares de personas que me preguntan qué podemos hacer, qué debemos hacer. ¿Qué mejor objetivo que el de una constituyente para ponernos todos a trabajar en torno a ese propósito? Al de revocar al presidente. De frenar todo lo que está haciendo. Por eso, revocarlo. No, pues es que ese, ya le digo que es una discusión que surgirá en el marco de la constituyente. Él, como ya se advierte, pretenderá prolongar su periodo. Y usted, si es elegido, y nosotros, pues si ganamos la constituyente, pues a cortarlo. Pero a eso se expone el doctor Petro cuando le ofrece al pueblo colombiano convocar una constituyente, y ese es el desafío que personas como yo le aceptamos. Vargas Lleras dice que está dispuesto, si pasa la Asamblea Nacional Constituyente, a postularse para ser miembro de ella. No, yo sí ofrezco presentarme a participar de ese proceso, pero entonces no amenace más, convóquela, que muchos sectores estamos listos a afrontar ese desafío y a ayudarle a sacarla adelante, con todo lo que eso significa, de bueno y de malo. Palabras textuales, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras le dijo a Yamid Amad que espera que el presidente Gustavo Petro no se patrasee en la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le respondió al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras que la constituyente no es para dividir. Categórico fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al responderle al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre para qué la constituyente. Dijo que esta es para unir y convocar consensos y no para dividir, pero que este proceso aún está lejano de llegarse a concretar. Es una observación interesante de quien se constituye indudablemente como uno de los jefes de la derecha de este país. Una persona que evidentemente conoce por referencia a su hermano, manejaba una de las principales EPS en una junta directiva y pues conoce esa visión de lo que es una de las reformas sociales. Pero yo creo que hay una confusión. Una constituyente no se hace de un sector contra el otro. Una constituyente, en mi concepto, se hace tratando de juntar visión de país desde la diferencia. De manera que nosotros no, o el presidente no plantea una constituyente para competir. El ministro del Interior insistió en que la propuesta de Asamblea Constituyente todavía no se va a materializar como un proyecto de ley en el Congreso de la República. Lógico, es un debate político que el presidente ha abierto y que me parece que todavía falta mucha agua por pasar debajo del puente. Dijo el ministro Luis Fernando Velasco que el debate sobre la iniciativa del presidente Gustavo Petro está abierto y que lo que busca es generar acuerdo para que se logre precisamente consensos nacionales. Pues en el Congreso hubo reacciones encontradas respecto al apoyo que le dio el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a la propuesta del mandatario Gustavo Petro de hacer una constituyente. Yo creo que es más una estrategia de comunicación del ex vicepresidente que ahora quiere jugar de candidato que en realidad un análisis serio en una coyuntura tan complicada con 300.000 hectáreas de coca. Es una visión obtusa de lo que es un proceso constituyente. Valga decir que en primer lugar yo no estoy apoyando como tal esa iniciativa del presidente por el momento. Creo que hay que dar la batalla en el Congreso de la República por las reformas. Y quiero ver a Vargas Lleras recorriendo los barrios populares y proponiéndole a la gente
una agenda de una nueva constituyente para defender sus derechos. Vamos a ver cómo le va, pero está en todo su derecho, así como el presidente también tiene el derecho, en medio de un ejercicio democrático, de proponer la creación de un proceso constituyente. Bienvenido al debate, de eso se tratan las propuestas en política. Yo creo que el escenario que configuró el presidente Gustavo Petro con su intervención en Cali busca precisamente que se abra esa interlocución con todos los poderes, con todos los sectores alrededor de los grandes problemas que aquejan este país. De manera que bienvenido al debate, doctor Germán Vargas Lleras, y ahí nos encontraremos. Profundo respeto por la posición del doctor Germán Vargas Lleras, pero no la comparto. Y no la comparto porque la Constitución no es un trompo de quitar y poner para meterle micos de reelección o para meterle micos de acortamiento del periodo. Creo que no hay que cogerle la caña, no hay que picarle el anzuelo al presidente Petro, que lo único que le interesa es la confrontación política. Y esta noche el presidente Gustavo Petro le respondió al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y aseguró que se equivoca al pensar que la constituyente es para medir fuerzas entre políticos tradicionales. ¿A Vargas Lleras se equivoca ahí? Así, el presidente Gustavo Petro le respondió a Germán Vargas Lleras, quien respaldó la constituyente, pero para derrotar al petrismo. Como si la constituyente fuera un diálogo entre los líderes políticos, un debate entre líderes políticos. No venga y medimos fuerzas, dicen ahí como los... No, la constituyente, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. El jefe de Estado aseguró que el proceso ya arrancó y que no necesita permiso de nadie. Esto ya es una asamblea constituyente. O sea, comenzamos, no le estamos pidiendo permiso a nadie. El pueblo de Colombia no tiene que pedirle permiso a nadie para tener el poder que la Constitución del 91 le dio. Mañana el jefe de Estado y su gabinete en pleno se trasladarán a La Mojana, donde anunciarán inversiones por más de 2 billones de pesos. Y el ministro del Interior de Justicia, Néstor Osuna, aseguró hoy que aún no hay proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque esa es apenas una idea que abre el debate. Los cabildos están previstos en la Constitución, desarrollados en la ley, pueden funcionar en cualquier momento. Pensar en una iniciativa de ley que termine permitiéndole al pueblo decir si convoca a una asamblea constituyente es anticipar los hechos. Por ahora estamos en que se abrió la idea y que se está discutiendo sobre la idea. Expresidentes de la Corte Constitucional le piden claridad al presidente de la República, Gustavo Petro, en su propuesta de una constituyente. Mauricio González advierte que no hay ninguna posibilidad de reformar la Constitución sin pasar por el Congreso de la República. Esto es determinante, porque es la diferencia entre una constituyente legítima y una constituyente ilegítima. O en otras palabras, si seguimos el hilo constitucional, el curso democrático, o si lo rompemos. Luis Guillermo Guerrero le pide al presidente que sea claro sobre el llamado que realiza al pueblo para lograr sus cambios. O sea, de hecho, el presidente habla de que todos son poderes constituidos y que el único poder constituyente es el del pueblo y que cabe acudir al pueblo. Pero esa no es una vía institucional, no es una vía que esté contemplada en la Constitución y una reforma por esa vía pues implicaría una ruptura constitucional, sería hacer una reforma por fuera de los cauces constitucionales. Y eso no es posible, no es posible sin hacer una ruptura, digamos. O sea, de hecho ocurre, y eso ha ocurrido en etapas de ruptura, en momentos en que hay crisis institucionales. Alfredo Beltrán le pide claridad al presidente sobre las instituciones que planea reformar. Hasta ahora se ha dicho, se han reformado las instituciones. ¿Cuáles? ¿Y en qué sentido? ¿Y por cuántos miembros de una asamblea constituyente? La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Procuraduría alertaron sobre una devastación ambiental causada por el aumento de la minería ilegal en varias regiones del país. Valle, Santander, Chocó y Antioquia comprueban la destrucción ambiental por la práctica de la minería ilegal
Desde Medellín, la Procuraduría y la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitieron una alerta por los graves efectos del mercurio en los ríos Cauca y Nechí. En el país cerca de casi 95.000 hectáreas y estamos hablando de que en Antioquia cerca de 35.000 hectáreas están afectadas por mercurio como consecuencia del desarrollo de actividades mineras ilegales. La Embajada de los Estados Unidos también expresó su preocupación por los altos niveles de mercurio y plomo en los ríos. Hemos visto que estas mismas organizaciones que están cometiendo como que está traficando droga ahora están metidos en minería ilegal. Y es algo muy preocupante para nosotros, igual que el gobierno de Colombia. A través de una mesa territorial, la Procuraduría instó al gobierno a crear mecanismos para reforzar las estrategias y así reducir esta problemática. Luego de 7 días de búsqueda, autoridades y organismos de socorro lograron rescatar a 2 parapentistas que habían sido reportados como desaparecidos en la Sierra Nevada de Santa Marta y que no habían podido salir debido a las desafiantes condiciones climáticas. Luego de 7 días de intensa búsqueda en la zona del Pico Colón de la Sierra Nevada de Santa Marta, finalmente fueron encontrados con vida pero con quebrantos de salud los 2 parapentistas que se hallaban desaparecidos en el macizo intertropical. Una sierra en la cual su elevación juega un papel importante, difícil acceso, de muchas condiciones de seguridad las cuales se tuvieron que tener en cuenta durante el planeamiento y la ejecución de esta misión. Fueron jornadas extenuantes donde los representantes de los organismos de socorro realizaron todas las maniobras de búsqueda, pese a las condiciones topográficas y las de la misma naturaleza. Coordinados a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, con el objeto de salvar la vida a 2 personas cerca de la cumbre de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Pico Colón. Los parapentistas fueron rescatados a una altura de 12.000 pies, junto a los rescatistas, posteriormente llevados en los helicópteros hasta la ciudad de Barranquilla, donde ambos reciben las atenciones médicas. Un informe de Naciones Unidas da cuenta de un drástico aumento del 62% en la violencia contra menores en Colombia. Por medio de un informe escrito, Virginia Gamba, representante especial del secretario general de la ONU sobre niñez y conflictos armados, aseguró que en Colombia, a pesar de los avances positivos, aumentan las graves violaciones contra niños y niñas. Según las cifras manejadas por la ONU, en el último año se cometieron 615 violaciones graves verificadas contra menores de edad. El reclutamiento y la utilización de menores de edad dejó 347 víctimas, asesinato y mutilación de menores de edad con 133 registros, la violencia sexual dejó 33 víctimas, el secuestro 44 niños, ataques a escuelas y hospitales 41, denegación de acceso a la ayuda humanitaria 16 víctimas. Según el informe, las graves violaciones contra la niñez se atribuyeron en su mayoría a los grupos armados, estructuras armadas como disidencias FARC, seguidos por el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Según el informe, el secuestro afectó en un 41% a niños y niñas indígenas y afrocolombianos. El Clan del Golfo, autodenominado ahora como Ejército Gaitanista de Colombia, le dijo sí a la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de buscar caminos de negociación. Entre tanto, Indepaz publicó un informe en el que revela la expansión de ese grupo en 125 municipios. Tras el llamado presidencial al Clan del Golfo. Pero el que tiene el balón en la cancha es el clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el clan. El ahora llamado EGC le cogió la caña al mandatario. A pesar de que desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones donde hacemos presencia. Sin embargo, el debate está sobre las pretensiones del grupo de buscar reconocimiento político. Ellos vienen en una estrategia de
posicionarse como un grupo político. Por otro lado, pues el gobierno no ha mostrado ninguna intención de avanzar en ese sentido, de darles un reconocimiento político, entonces yo creo que ahí va a estar como una de las principales tensiones. Según el investigador de Indepaz, el Clan del Golfo es el grupo que más se ha extendido en los últimos años en el país. Podemos hablar de 125 municipios completamente, digamos, con una presencia consolidada. Esta noche el presidente volvió a referirse al Clan del Golfo. No entiendo cómo, teniendo el ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el ejército obedece al pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. ¡Qué bonitos! El abogado dice que sí acepta los diálogos, ¿cierto?, de paz. Y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. Así no es la paz, señores. Desde el gobierno nacional se ofreció una millonaria recompensa por líderes de las disidencias de alias Iván Mordisco. Por medio de un trino en la cuenta X, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, publicó el cartel de los más buscados en el departamento del Cauca del grupo armado organizado Estado Mayor Central de la estructura Dagoberto Ramos, quienes serían responsables de atacar a indígenas en los últimos días. Se ofrece hasta 130 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Cholinga, Amazonas, Chinga, Zapata, John Gutiérrez y Jefferson Taquinas, del Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, buscados por cometer delitos contra la población civil. Una recompensa de hasta 130 millones de pesos a quien brinde información por los 6 sujetos. Publicaron la línea 314-358-7212. Nuevas denuncias sobre amenazas y acoso por proponer hundir la reforma a la salud, denunció esta noche el senador Miguel Ángel Pinto en la plenaria del Senado. En serio se ha tomado el senador Miguel Ángel Pinto las de amenazas contra su vida y contra las de sus 7 compañeros que firmaron una ponencia negativa de la reforma a la salud. Y tildó con nombres propios a congresistas contradictores que los acusan de defender a las EPS. Lo que usted pretende es echarnos la opinión encima. Eso es lo de menos. A eso vinimos al Congreso, a dar los debates. Y unos estarán con nosotros y otros no. Pero lo que usted nos está echando encima es a un grupo de desadaptados, de sicarios. ¿Por qué le da miedo? No estaba diciendo que hiciéramos el debate. No le dé miedo, senador. Senadora María José, usted como vicepresidenta tendría la obligación de conocer la ley quinta. El senador Pinto dice que él y sus colegas están dispuestos a consensuar con el gobierno una reforma de la salud, pero después del 20 de julio, porque esta ya está hundida. El gobierno empezará a cobrar valorización por obras ejecutadas. En mayo saldrán las primeras resoluciones por vías 4G y 5G en Cundinamarca, Antioquia, Meta y Bogotá. El gobierno se alista para cobrar valorización por vías 4G y 5G ya construidas en varias regiones del país. Nosotros hemos planteado que hacia el mes de mayo estaríamos habilitando las primeras resoluciones. Esto es un cronograma que busca recuperar parte de la riqueza que se ha generado en aumento de valor en varios corredores. En la mira están regiones como Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Atlántico y Villavicencio. Más de 50 billones que el gobierno, en un esfuerzo conjunto con los municipios, ha materializado. Sería una valorización local y los primeros cobros se harían a final de año en predios del Atlántico que se beneficiaron con la vía Barranquilla-Cartagena. La valorización es un instrumento que ha permitido generar recursos frescos para ampliar el portafolio de obras y la Nación está habilitando ese mecanismo. Estos cobros obedecen a las reiteradas críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro a los dueños de predios que se favorecieron con vías nacionales que nunca pagaron. Por presuntas irregularidades en la contratación de la Agencia de Seguridad Vial, la Contraloría abrirá una minuciosa investigación a esa entidad. Tras una grave denuncia recibida en la Contraloría General de la Nación sobre la contratación que en el último semestre ha tenido la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, durante una visita al Quindío, anunció la actuación especial de fiscalización en esta entidad y la realización de una visita por parte de la Dirección de Información, Análisis y Recolección Inmediata. Verificar de manera detallada cuáles son las modalidades de contratación que se han utilizado para adjudicar los contratos a través de figuras directas. La verificación si la modificación
del manual de contrataciones de la Agencia de Seguridad Vial busca fundamentalmente manejar toda la contratación de manera directa o a dedo y sin establecer un monto mínimo o máximo para esta modalidad. Durante el recorrido también se conoció que la Contraloría adelanta en el Quindío 50 procesos de responsabilidad fiscal por cerca de 74.000 millones de pesos y la identificación de 9 proyectos críticos o elefantes blancos por más de 91.000 millones de pesos. La Procuraduría General abrió una investigación contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas extralimitaciones en una inspección a la registraduría. La Procuraduría investiga al superintendente delegado para la protección de la competencia y a otros 8 funcionarios de la SIC, entidad dirigida por Cielo Rusinque, por presuntas irregularidades que habrían cometido en una inspección a la registraduría relacionada con un contrato para la logística electoral operado por Thomas Gregg. Frente a la visita sorpresa. Según la Procuraduría, la visita altamente criticada por el registrador Hernán Penagos no contaba con un acto administrativo que la motivara. Además, se pidió acceso a información de carácter reservado, como la relacionada con el censo electoral, y se practicaron copias espejo de correos, computadores y teléfonos de uso personal. En una carta enviada a la Agencia Nacional de Tierras, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, pidió acelerar la compra de predios para la reforma agraria. En medio de la polémica surgida por la propuesta del presidente Petro de una asamblea constituyente para agilizar, entre otras, la reforma agraria, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, le envió una carta al gobierno pidiendo agilizar la compra de tierras. Porque es una promesa de valor del gobierno. Por eso firmamos el acuerdo. Porque hay mucha gente que bajo esa expectativa está en la esperanza de que el gobierno le resuelva un problema que tiene que ver desde el punto de vista productivo. Pero además, para que sea así, tiene que ser con proyectos que realmente sean realizables. El dirigente gremial insistió en que está a disposición del gobierno para coordinar la oferta de tierras, la prestación de asistencia técnica y la extensión agropecuaria en el marco de la reforma rural. La plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Con 96 votos por el no y 36 por el sí, fue rechazada la moción de censura contra el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, por lo que el funcionario seguirá en el cargo. Sin embargo, a pesar de que Jaramillo salió victorioso, no ganó del todo, pues Marta Alfonso, una de las principales defensoras del gobierno nacional y ponente de la reforma a la salud, cuestionó la capacidad de liderazgo del ministro. Falta liderazgo del ministro, liderazgo político, liderazgo técnico, como también creo que pasó en Cámara. Las críticas de Alfonso se dan en parte por la situación de la reforma en el Senado, donde está a punto de hundirse. Creo que con un poco de respiración y apoyo por parte del Congreso de la República y el llamado que ha hecho el señor presidente a un gran acuerdo nacional, yo estoy casi seguro de que podemos nosotros sacar adelante la reforma. El gobierno ha buscado los mecanismos para tratar de salvar la reforma, pero todo apunta a que no pasará de la Comisión Séptima del Senado. Y la plenaria del Senado negó esta noche la moción de censura que propusieron contra el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, los partidos de oposición. Por mayoría, de 55 votos en contra y solo 28 a favor, el Senado les dijo no a quienes querían sacar del cargo al ministro de la Defensa por la crítica situación de orden público en Colombia. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado denunció penalmente al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, en otro capítulo por la polémica de los pasaportes. Salazar fue denunciado ante la fiscal encargada Marta Mancera por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y prevaricato por acción. La denuncia radicada por el director encargado de la Agencia de Defensa Jurídica, John Jairo Camargo, reprocha que haya adjudicado la millonaria licitación de los pasaportes a la empresa Thomas Gregg sin el aval del canciller encargado y aprovechando la suspensión del canciller Álvaro Leiva. Y a través de su abogado, el presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó la suspensión provisional del fiscal delegado Mario Burgos.
La solicitud la hizo el presidente a través de su abogado ante la Comisión de Disciplina Judicial, instancia que investiga al fiscal Mario Burgos por presuntas faltas disciplinarias. Burgos, a su vez, es el funcionario encargado de investigar al hijo del presidente Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El presidente Petro responsabiliza a Burgos de la filtración del video de la captura de su hijo, por eso pidió su suspensión. Se filtra información que solo posee la Fiscalía General de la Nación, cuando públicamente se cuestionan sus acciones en una especie de respuesta o reacción defensiva. Así, se usa la naturaleza del cargo para publicar información que goza reserva y con contenido sensible. En entrevista con Noticentro 1 CMI, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá anunció cambios en el modelo de recolección de basuras de la ciudad. El contrato con la empresa encargada de la recolección de basura en Bogotá finaliza en el 2026 y desde la nueva administración tienen claro el ítem principal que debe cumplir la nueva empresa que se encargue de la limpieza de la ciudad. Va a ganar la licitación quien menos residuos lleve a Doña Juana y no quien más residuos entregue a un sistema de enterramiento como el que tenemos en Doña Juana. La recolección será selectiva y se trabajará con los recicladores para que se logre llevar la menor cantidad posible de basura al relleno sanitario de Doña Juana. Vidrio, plástico, metal, papel, cartón, trapos limpios puedan ir de una vez a formar parte de un nuevo ciclo productivo sin necesidad de llegar a Doña Juana. En los recibos ya se empezó a evidenciar el aumento en las tarifas de aseo tal y como quedó estipulado el año pasado y según la directora de la entidad se ha logrado financiar 200.000 kilómetros más de barrido en las calles. Volvió la normalidad a Bogotá luego de los enfrentamientos que hubo entre personas encapuchadas y la policía en la Universidad Distrital, en la sede tecnológica de la universidad que queda en el sur de la ciudad. Manifestantes y fuerza pública se enfrentaron por varias horas. Esto ocasionó el cierre de vías principales en la localidad Ciudad Bolívar. ¿Por qué están protestando? Bueno, porque quieren mejoras a la infraestructura de la universidad. 22 niños indígenas en Verá han muerto en Bogotá desde que esta comunidad se asentó en varios puntos de la ciudad. Hoy había debate de control político en el Consejo y el secretario de Salud no asistió. Son 2.647 indígenas en Vera que llevan desde el año 2021 asentados en varios puntos de la ciudad por la violencia que los desplazó de sus lugares de origen. En la UPI La Rioja hay 1.150, en la UPI La Florida 868, en el albergue El Buen Samaritano 160 y desde hace 6 meses en el Parque Nacional hay 555 indígenas. En pésimas condiciones de salubridad viven en cada uno de estos puntos, sin acceso a servicios públicos, baños ni agua potable, situación que ha provocado la muerte de 22 niños desde que la comunidad llegó a la ciudad. Hoy fue citado en el Consejo el secretario de Salud y no asistió, razón por la que fue anulada la sesión. Yo creo que no podemos continuar y yo sí pido garantías y respeto y se envíe un informe a la personería. Consultamos las razones de la ausencia del secretario de Salud Gerson Vermont y a corte de esta emisión la entidad no ha entregado respuesta alguna. Un conductor de taxi fue asesinado en plena vía pública en el sur de Bogotá. Según los testigos, el hombre fue impactado con 3 disparos cuando estaba estacionado enfrente de un supermercado de la localidad. Las versiones preliminares indican que este hecho de sicariato sería el resultado de un ajuste de cuentas. La madre de un niño de 5 años denunció que su hijo fue abusado sexualmente por un compañero de mayor grado de su colegio en el occidente de Bogotá. El distrito respondió. La madre de un niño de transición denuncia que su hijo fue presuntamente abusado por otro estudiante del mismo colegio distrital en los baños de la institución. Cual estudiar en nivel de transición en el colegio Las Mercedes, mi hijo me refiere que está siendo golpeado y manoseado en sus genitales por un niño del mismo colegio de él que es igual de alto a mí. Los padres de los otros niños protestaron esta mañana a las afueras del colegio solicitando respuestas a la institución. El distrito respondió ante las graves acusaciones por un video enviado por redes sociales. Armamos una mesa de diálogo con las familias, entendiendo la indignación que esto genera, pero también para dar un parte de tranquilidad frente al acompañamiento que esta administración realizará a la institución educativa. Por ahora se espera el dictamen de medicina legal y las autoridades pertinentes están al frente del caso.
En una reunión entre el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, el gobierno dijo que lo que había dicho sobre pactos colectivos no fue una amenaza, sino un cumplimiento de la norma. No ha habido ninguna amenaza ni ningún chantaje. Es decir, en estos videos que se conocieron de una reunión entre el viceministro de Trabajo Edwin Palma y el presidente de la ANDI Bruce McMaster, el gobierno aclaró que con o sin reforma laboral esa cartera tiene la obligación de inspeccionar pactos colectivos. ¿Qué pasaría si no hay reforma laboral con los temas de los pactos colectivos? Y hablaremos de eso en profundidad, pero la respuesta fue, pues nosotros seguimos manteniendo facultades de inspección y que siempre se han aplicado. Nosotros creemos que antes no se aplicaban como deberían aplicarse. Si eso lo puedes de verdad aclarar, digamos, yo creo que va a ayudar muchísimo al entendimiento y a la de alguna forma a eso, al diálogo social, porque sí hay una idea bastante generalizada. Sobre el debate de reforma laboral no hay acuerdos aún entre empresarios y gobierno. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al representante de la Cámara, Jorge Serchiaro Figueroa, por contratos sin cumplimiento de requisitos legales. A Serchiaro, del partido Colombia Renaciente, se le acusa por irregularidades en la suscripción de un contrato de alumbrado público en el municipio de Barrancas, en La Guajira, del que fue alcalde. Un incendio forestal en el Valle del Cauca ha consumido más de 130 hectáreas de zona rural del municipio de Yumbo. Más de 24 horas completa la conflagración en el sector Los Charcos, en zona rural de Yumbo. El control de esta emergencia se ha visto dificultado para los organismos de socorro debido a lo pendiente del terreno y a los fuertes vientos que afectan o que golpean al sector y que hacen que el incendio se propague. Porque es insoportable. Una religiosa de 74 años fue condenada a 13 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 5 años en un prestigioso colegio de Medellín. Para la Fiscalía es un caso atípico. Según la investigación, la religiosa abusó sexualmente de una niña de 5 años en 12 oportunidades. La niña estaba al cuidado de la mujer en una institución educativa del barrio Buenos Aires de Medellín. Es una menor de 5 años de edad que cursaba transición. Su victimaria es una religiosa. Esta religiosa realizaba tocamientos de carácter sexual a esta menor. Eran tocamientos de contenido erótico. Esto ocurrió por lo menos en 12 oportunidades cuando esta religiosa cuidaba a la menor. Según la Fiscalía, este año más de 50 personas vinculadas a casos de abuso sexual contra menores fueron enviados a la cárcel en Medellín. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, advirtió que el gobierno tendrá que hacer ajustes al presupuesto si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de litigios por 10 billones de pesos. Durante el debate de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, hizo un llamado al Congreso para que priorice y ponga en discusión y aprobación el proyecto de litigios y arbitramentos. Este busca resolver procesos en favor de la entidad que hoy superan los 10 billones de pesos y que ha sido parte de la preocupación en materia fiscal al no ser recursos fijos y estructurales. Si al Congreso le preocupa el proyecto de ley de litigios, está en sus manos. La mejor manera de expresar esa preocupación es aprobándolo. De no tenerse la ley, el gobierno se verá obligado a nuevos ajustes presupuestales. Ese recaudo de los litigios se da si se aprueba el proyecto de ley de litigios. Si no, es necesario hacer ajustes. Nadie puede recaudar lo que la ley no permite y las leyes las hace el Congreso de la República. El funcionario anunció que el recaudo tributario esperado para 2024 será de 278 billones de pesos, un crecimiento de 4,1% frente a 2023 y siendo más realista las metas del año pasado, reiterando que el Ministerio de Hacienda fijó dichas metas lejanas a la realidad. Llamado al gobierno nacional, el incremento a los aranceles del acero amenaza gravemente la reactivación de la construcción de la vivienda de interés social. El ministro del Transporte aseguró que el giro de los recursos para la primera línea del Metro de Bogotá podría ser modificado si hay retrasos en la ejecución del proyecto o si se identifican impactos sociales no favorables para la ciudadanía. Eso es en la práctica una
cadena de errores que nosotros estamos invitando a que por lo menos para el borde oriental se puedan rectificar. El ministro de Transporte ratificó que el proyecto Metro es cofinanciado por la Nación y que posibles retrasos en la obra o impactos negativos podrían llevar a la modificación del COMPES, que determina los giros de recursos. El COMPES tiene unas reglas de operación para eso y obviamente estamos en el marco de esa revisión, porque adicionalmente también tenemos una responsabilidad de buscar el mejor beneficio-costo de las inversiones que desarrolla el distrito. Con la evidencia que tenemos allí, hay una preocupación frente a que ese sea el mejor resultado, que al momento no están los estudios y diseños definitivos entregados. Nosotros hemos pedido desde el Ministerio que nos remitan los estudios y diseños aprobados por interventoría para saber realmente el estado de esos productos. En entrevista con este noticiero se refirió a las anteriores administraciones distritales, culpándolas del retraso del proyecto. Desafortunadamente técnicos, que inclusive después terminaron como secretarios de movilidad, que primero decían que era la mejor opción y después que no, que eso era mejor elevado, que quienes en su momento sí pudieron modificar un contrato de consultoría con la Financiera de Desarrollo Nacional para cambiar una tipología de trazado de subterráneo elevado, hoy en día adviertan, a pesar de que el mismo contratista ha expresado la posibilidad de que el contrato se pueda revisar, que no es posible modificarlo para entregarle a la ciudad un mejor metro posible. Literalmente 20 años echaron a la borda. Hasta el momento la alcaldía de Bogotá no ha confirmado públicamente una nueva reunión con el gobierno para tratar el tema metro. Y la insistencia del presidente Gustavo Petro para que una parte de la primera línea del metro sea subterránea recibió hoy una dura crítica de 4 congresistas y 4 concejales de Bogotá del partido Alianza Verde. El sector del Partido Verde que respalda la candidatura presidencial de Claudia López y que defiende su gestión como alcaldesa de Bogotá se fue lanzando ristre contra el presidente Gustavo Petro porque dice, está diciendo mentiras en relación con el metro de la capital, que no puede ser subterráneo, porque ya el mandato popular es que sea elevado. Bogotá tiene que salir de la pelea eterna de renders y de metros de cartón. No necesitamos más peleas. Las buenas intenciones no han llevado a que Bogotá tenga metro. El 70% de la ciudadanía que votó en las elecciones el año pasado votó por la propuesta del metro elevado y de continuar el metro como está. Entonces, ¿de qué pueblo es el que habla el petrismo cuando ellos dicen que ellos representan al pueblo? Si en Bogotá al pueblo en un 70% lo está representando esta propuesta. Llevan 8 años diciéndole mentiras al país. Llevan 8 años diciéndole que tienen estudios fase 3 del metro subterráneo. Falso. Mentiras que le dijo el presidente Petro al país en su alocución presidencial, además de manera infame e inconveniente, mientras en el Cauca estaban las disidencias de las FARC atacando y disparándole a la minga indígena porque él ha sido complaciente con estos delincuentes dándoles todo tipo de gabela. La opción que nos presenta el presidente Gustavo Petro no solamente no es viable, sino es profundamente irresponsable. Hasta la representante Olga Lucía Velázquez, que respalda al gobierno del presidente Gustavo Petro, se sumó a las críticas de su sector, del Partido Verde, al primer mandatario, por insistir en que el metro sea subterráneo. El Banco de la República reportó un crecimiento de la inversión extranjera directa durante el primer bimestre del año. De acuerdo con la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera directa subió en el primer bimestre del año. Para el periodo enero-febrero, los flujos de inversión que entraron al país totalizaron $2.167 millones, lo que representó un alza del 9%. Se destaca la tendencia en medio de una difícil coyuntura internacional. Para un país y particularmente para Colombia, tener un flujo de inversión extranjera importante, pues que es sinónimo también de confianza en el país. El grupo de petróleo y minería que más pesa dentro de la inversión bajó levemente de 1.507 millones a 1.489 millones. Sin embargo, otros sectores como el turismo, servicios o la industria de alimentos registraron crecimientos. Se viene diversificando la inversión extranjera directa. En petróleo y minería tradicionalmente era un monto importante que se estabilizó, tampoco ha bajado, pero la inversión nueva no llega a petróleo y minería, sino a otros sectores. El crecimiento de la inversión extranjera puede ser una de las razones de la disminución en el precio del dólar en la primera parte del año. La Superintendencia de Industria y Comercio alertó sobre el surgimiento de modalidades del llamado gota a gota digital. Ya hay multas contra prestamistas que abusan de los deudores.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, confirmó una sanción ejemplarizante consistente en multa de más de 1.300 millones de pesos para una firma denominada Nanocred Colombia SAS, que ofrecía préstamos a través de redes sociales con publicidad engañosa en lo que ahora se conoce como el gota a gota digital. Se estaba incurriendo en una serie de prácticas abusivas que comenzaban desde el momento mismo en que un consumidor accedía a tener información respecto del tipo de préstamo que les estaban ofreciendo. ¿De qué canales dispone la superintendencia para formular denuncias contra estos abusos? Buscar acceder principalmente a hacer su reclamo al proveedor inicialmente y ante una negativa, a que cuando no encuentre una garantía de sus derechos, acceda a la superintendencia, sencillamente formalizando una demanda. La superintendente dijo que la firma sancionada deberá devolver los intereses cobrados en exceso a los consumidores. Los bancos reportaron un aumento de la morosidad en los créditos personales y empresariales. La cartera vencida ya supera los 35 billones de pesos. Mientras en diciembre del año pasado la cartera vencida en los bancos ascendía a más de 34 billones de pesos, en enero de este año subió a 35,2 billones de pesos. Sin embargo, Asobancaria dice que hay suficientes provisiones y solvencia. Los ahorradores que tienen sus depósitos en los bancos y que pueden tener la plena confianza de que las entidades le están prestando adecuadamente esos dineros. El gremio financiero tiene identificadas las principales causas por las que los colombianos se están colgando cada vez más con sus créditos bancarios. La primera es el ciclo de desaceleración económica. Eso ha afectado la capacidad de pago tanto de hogares como de empresas. La segunda razón son las condiciones financieras que perciben los hogares, qué tanta capacidad tienen para cumplir sus obligaciones, y eso estuvo muy afectado por la inflación. Se estima que por cada 100 pesos de deuda de los colombianos con la banca, 95 pesos se encuentran al día. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,03% a 1.306 puntos. La acción de Coltejer fue la que más subió, con una valorización del 50% a 1.500 pesos. La acción de la Sociedad de Portafolio SA fue la que más bajó, con una pérdida de 2,92% a 6.310 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,93% a 32.080 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.894 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden entre 1.850 pesos. Un euro cuesta 4.226 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 83 centavos. El azúcar se transó en 21,56 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82 con 54 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87 con 19 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.120 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.